En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El otro día vi como un pequeño video en el que una persona decía cómo la expresión esta de que los viajes ilustran, aunque es verdad, pues tiene que ser matizada, ¿no? Porque él decía, los viajes ilustran a los ilustrados, es decir, los viajes ilustran a quienes saben cómo apreciar lo que están viendo, a quienes se preparan, a quienes abren el entendimiento y el corazón para dejar que la experiencia los interpele. Y decía, porque pues, hay gente ignorante que nada más son ignorantes muy paseados, ¿no? Gente que ha viajado quizá por todo el mundo, pero a quien pues técnicamente le da lo mismo estar en un lugar que en otro, no aprecia las diferencias, no se abre a las experiencias, ¿no? Y más o menos podría decirse un poco lo mismo de la vida espiritual. Conversaba yo hace unos días con alguien y me encantó que me iba contando cómo pues había sentido distintas manifestaciones como señales de Dios, ¿no? En cosas aparentemente muy sencillas o muy cotidianas. Pero para esta persona eran de verdad señales de Dios. Y me dejó pensando mucho en qué necesario es tener un corazón que sepa escuchar lo que Dios quiere decir. Es decir, sé que psicológicamente hay quienes querrán explicar esto y seguramente hay un síndrome que se llama, de no me acuerdo cómo, que es el que hace que, por ejemplo, tú no te fijes en una marca de coches, pero de repente resulta que tienes interés por una marca en particular y a partir de ese momento parece que todo el tiempo te estás encontrando esa marca por todos lados, ¿no? O no tienes interés en una película, pero de repente viste la película y ahora sí ves, ¿no? Entonces es verdad que a veces cuando le ponemos atención a algo, lo identificamos, lo reconocemos más. Pero las cosas espirituales no están desvinculadas de las cosas psicológicas, es decir, el ser humano es un ser integral, entonces, pues evidentemente que Dios también utiliza otros medios para hablarnos, y nuestra psiquis y nuestro cuerpo y también son un espacio donde Dios actúa y habla, ¿no? Bueno, entonces, si sea a través del sistema ese del fenómeno ese o de lo que sea, es verdad que para quien tiene el corazón dispuesto es mucho más fácil escuchar la voz de Dios en tantas cosas cotidianas que tenemos alrededor. La creación misma es un diálogo constante y continuo con el querernos de Dios. Entonces, ¿por qué no confiar un poco más en lo que Él nos quiera decir? El Señor en este pasaje del Evangelio le agradece al Padre: gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. ¿Cuántas veces el Señor no nos estará queriendo hablar a través de 20,000 realidades que no queremos reconocer porque nos falta sencillez y nos sentimos entendidos, ¿verdad? Qué difícil es dialogar con alguien que cree que ya se las sabes todas, ¿no? Que no tiene nada nuevo que aprender. Qué difícil es que una persona así disfrute de una experiencia o aproveche una novedad. Yo mismo les he de confesar que en muchas ocasiones batallo porque a veces voy a un curso y no sé, es como si estuviera en el curso, estoy escuchando el contenido, pero todo el tiempo es como si se lo estuvieran diciendo a alguien más y no a mí, ¿no? Y hay ocasiones en las que logro conectar y decir, no, esto te lo están diciendo a ti. Y es bien bonito porque cada vez que cambio de actitud y me pongo en ese modo, es bien fácil que el Señor me interpele y de repente una idea me cala más, alguna experiencia me resuena, me gusta lo que escucho, me ayuda a lo que escucho. Y creo que a veces ese es el problema que tenemos, ¿no? No es que el Señor no nos quiera hablar, es que nosotros como que no estamos dispuestos a escucharlo. Como que no sé de dónde parta, pero un poquito como que no nos la creemos, como que no nos queremos
ilusionar y pensar que depende más de nosotros y que no es una cosa que verdaderamente viene de Dios, cuando en realidad sabemos pues que el Señor sí habla, que el Señor sí nos dice, que el Señor sí actúa, interactúa a través de tantas cosas, de encuentros casuales con personas, de un libro que de repente, en el que de repente te fijaste, de una canción que de pronto escuchaste. Alguien me decía, padre, yo iba en el carro con un amigo y de repente empezó a sonar una canción por caso, o sea, dijo, ni siquiera obedece al algoritmo de mi celular, o sea, yo jamás habría escuchado esa canción, una canción en inglés que hablaba de Dios. Y dijo, y obviamente la empecé a escuchar, me empecé a fijar en la letra y empecé a sentir que me hablaba a mí, pero estaba en un contexto en el que iba en el carro con otros que tampoco escuchan este tipo de música, entonces los demás como que, ay, qué flojera, ¿por qué habrá salido eso? No sé qué, ni al caso, y le cambiaron. Y dijo, pero lo que yo alcancé a escuchar me confirmó un montón de cosas y me movió un montón de cosas. Y era como para mí ese mensaje en medio de un día normal, cotidiano, ordinario, ¿no? En medio de un ambiente. Todos escucharon la misma canción, pero no a todos les dijo lo mismo. Porque así es el Señor, que le habla a los sencillos, a los que de verdad están dispuestos a escuchar. Pues ojalá que nosotros dejemos que la realidad nos interpele, que los encuentros casuales con las personas nos interpelen, que la música que escuchamos nos interpele, porque a veces incluso si fuéramos más atentos a lo que escuchamos, hay muchas cosas que no escucharíamos, hay muchas cosas que no veríamos, hay muchas cosas que no mantendríamos alejadas de nuestra vida, muchos contenidos que sabríamos que no nos convienen, sino que al contrario, hasta miedillo nos daría, ¿verdad? Y a veces como que, pues no sé, estamos en otro canal, estamos como ensoberbecidos, como sintiendo que que ya no la sabemos todos, ¿no? Que somos sabios y entendidos, y por eso no escuchamos lo que Dios nos quiera decir. Entonces, yo les recomendaría que de verdad abran el corazón y escuchen más lo que la realidad les quiera decir. Me tocó ir al Camino de Santiago, como sabrán algunos, y venía un grupo de chavos buenísimo, pues puras parejas, ¿no? Pero había una pareja en particular que de verdad cómo nos ayudó, bueno, muchas, la verdad es que todos eran buenísimos y todos aportaron, pero una pareja aportó una cosa que a todos nos ayudó, y es que ellos disfrutaban tanto de cada parte del camino. O sea, nos parábamos a comer en un lugar y disfrutaban de la comida, y disfrutaban del atardecer, y disfrutaban de los paisajes, y disfrutaban del clima, y disfrutaban de cada cosa, ¿no? La habitación del hotel, la ciudad donde está, cada cosa la disfrutaban y la comentaban con gusto. Era tan bonito de verdad estar cerca de ellos por eso, porque te hacían empezar tú también a fijarte, a disfrutar y a aprovechar, y a mí me hizo muchísimo bien. Claro que Dios les dio 20,000 regalos, era el mismo camino para todos, pero ellos, por la sencillez de su corazón, pudieron aprovecharlo muchísimo. Afortunadamente lo compartían, lo comentaban, y pues, logró hacer que todos los demás también lo pudiéramos aprovechar y disfrutar. Pero qué importante es eso, ¿no? Aprender a disfrutar, aprender a abrir el corazón, a dejarnos interpelar, aprender a ser sencillos de corazón para que Dios pueda hablarnos y para que nos pueda revelar lo que muy seguramente nos quiere decir. Que tengan ustedes un excelente día. Pórtense muy bien. Bye bye.